Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos este repaso informativo hablándoles del incremento del turismo internacional en el primer trimestre del año. Nos vamos hasta Perú, recuento al límite en la segunda vuelta presidencial. En Asia les hablamos de la visita a Corea del Norte del presidente chino Xi Jinping. Armenia, más cerca de Europa y de sus vecinos tras las elecciones. Nos fijaremos en la peligrosa escalada bélica en Oriente Medio. En Mozambique, Maputo endurece las condiciones del sector de la minería y busca favorecer la industria local. Y terminaremos en Dinamarca. Frederiksen logra una nueva coalición. Comenzamos. El número de turistas internacionales aumentó un 2% en los 3 primeros meses de 2026, hasta situarse en torno a los 307 millones, según el informe publicado esta semana por la Organización Mundial del Turismo. A nivel regional, el comportamiento fue heterogéneo. África y Europa registraron un dinamismo superior a la media, en torno al 4%. Por el contrario, las llegadas a Oriente Medio se desplomaron un 14% en el primer trimestre, como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Entre los países con un mayor incremento porcentual se encuentran El Salvador, con un 46%, Paraguay con el 46% y Pakistán con un 60%. Para el conjunto del año, la institución prevé un ritmo de crecimiento inferior al estimado inicialmente, debido al fuerte encarecimiento de los carburantes. En concreto, calcula que el dinamismo será entre 1 y 2 puntos porcentuales inferior al de las previsiones iniciales, las cuales estimaban un aumento entre el 3 y el 4% para 2026. Por otra parte, la Organización Mundial del Turismo señala que la guerra podría originar cambios en los patrones de los viajes, dado que la incertidumbre en países de Oriente Medio fundamentales en la conectividad aérea global, como Emiratos Árabes Unidos y Qatar, junto con el incremento de los costes de los viajes, posiblemente propiciará una redirección del turismo hacia destinos más cercanos. Más noticias. Perú entra en una nueva fase de incertidumbre tras una segunda vuelta extremadamente ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Una estimación rápida elaborada a partir de una muestra representativa de mesas sitúa ligeramente por delante al candidato izquierdista, pero el margen es tan estrecho que el resultado se cuenta voto a voto y el desenlace oficial podría demorarse hasta julio. Sánchez puede mejorar su posición con las actas de zonas rurales, donde concentra parte de sus apoyos, mientras Fujimori obtiene mejores resultados en Lima, el norte del país, y el voto exterior. La disputa prolonga la presión sobre unas instituciones ya debilitadas por los problemas del recuento de la primera vuelta y por la elevada polarización política. Fujimori ha centrado su propuesta en el orden, la seguridad y la inversión privada, con medidas de mano dura contra el crimen, nuevos centros de vigilancia y la construcción de grandes penales, y el objetivo de reducir el déficit fiscal. Sánchez, en cambio, plantea un giro político y social más profundo. Defiende un referéndum para sustituir la Constitución de 1993, un papel más activo del Estado en la economía, un impuesto a los beneficios extraordinarios de la minería y una política exterior más diversificada. El desenlace deja así un escenario de alta tensión. A la división política se suma un recuento al límite y, si Sánchez se impone, la dificultad de gobernar para una mayoría de derechas en las dos cámaras. El propio candidato ha planteado convocar elecciones extraordinarias si la obstrucción parlamentaria bloquea su mandato, una señal de que los problemas de gobernabilidad pueden mantenerse tras la elección. Nos vamos hasta Asia. El 8 de junio, el presidente chino Xi Jinping aterrizó en Pyongyang para realizar su primera visita a Corea del Norte en 7 años, un encuentro estratégico motivado por el reciente distanciamiento de Kim Jong-un, quien ha priorizado estrechar lazos económicos y militares con Rusia e incluso ha enviado tropas en apoyo a la guerra en Ucrania. Esta cumbre ocurre pocos días después de que el régimen norcoreano reafirmara su intención de expandir su arsenal atómico a un ritmo exponencial y declarara su estatus nuclear como una frontera absoluta e inviolable, desafiando las posturas tradicionales de desnuclearización. Ante esta situación, Pekín busca con la visita diversos objetivos: reparar las tensiones diplomáticas, evitar que Pyongyang quede bajo el control de la influencia rusa, mantener al país alineado
con sus propios intereses estratégicos y presionar sutilmente a Kim para que retome el diálogo de paz y la apertura económica con sus vecinos regionales. Armenia está más cerca de Europa y de sus vecinos tras las elecciones. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha revalidado su mandato tras la victoria en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 7 de junio, lo que representa el mantenimiento del compromiso de acercamiento a la Unión Europea y el avance en el proceso de paz con Azerbaiyán y Turquía. Según los resultados provisionales, el partido Contrato Civil de Pashinyan ha sumado cerca del 50% de los votos por delante del principal bloque de la oposición y segundo más votado, Armenia Fuerte, con un 23%. La participación ha sido elevada del 59%, casi 10 puntos porcentuales, más que en las últimas elecciones de 2021 y siendo particularmente notable en las regiones fronterizas con Azerbaiyán. Esto refleja la importancia de los comicios para la sociedad armenia de cara al futuro político del país. En efecto, en los últimos años, Pashinyan ha reflejado su voluntad de acercamiento a Occidente al albergar la primera cumbre bilateral Armenia-Unión Europea con el objetivo de fortalecer los lazos económicos y de conectividad. Ante esto, Rusia ha intensificado su presión sobre el país caucásico. En las semanas previas a las elecciones impuso restricciones a la importación de diversos productos agrícolas armenios, además de amenazar con romper los acuerdos de suministro de gas y otros combustibles si Ereván avanzaba en su proceso de apertura con la Unión Europea. Por último, Pashinyan ha manifestado la necesidad de normalizar los vínculos diplomáticos con Turquía y Azerbaiyán a través de la apertura de fronteras. Nos fijamos ahora en Oriente Medio. Se cumplen 100 días desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos e Irán. La posibilidad de que se alcance un acuerdo parece algo más difícil después de la escalada de enfrentamientos entre Tel Aviv e Irán. El 7 de junio, Teherán lanzó una decena de misiles contra localidades del norte de Israel en respuesta al ataque previo realizado por las Fuerzas Armadas hebreas a Dahiye, un suburbio de Beirut de mayoría chií. Siguiendo el principio de acción-reacción, Israel lanzó misiles balísticos contra las ciudades persas de Isfahán y Tabriz. De acuerdo con la información publicada por el ejército hebreo, los bombardeos han alcanzado un complejo petroquímico. Se trata, pues, del primer fuego cruzado entre ambos países desde que se acordó una tregua el pasado mes de abril. Al mismo tiempo, los hutíes han reanudado el 8 de junio los ataques a Israel con el lanzamiento de un proyectil que fue interceptado. La milicia yemení ha advertido que hostigará a cualquier barco israelí en el Mar Rojo, lo que ha avivado nuevamente el riesgo de inseguridad en el estrecho de Bab al-Mandeb. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump indicó al medio Axios que está intercediendo para frenar una escalada de los enfrentamientos que pueda poner en peligro las negociaciones. A cierre de estas líneas, el cruce de ataques parece haber cesado. Las Fuerzas Armadas persas han anunciado que las operaciones militares contra el Estado hebreo han concluido. Ahora bien, han advertido que se reanudarán si Tel Aviv continúa bombardeando el Líbano. La Guardia Revolucionaria también ha amenazado con atacar objetivos energéticos en la región en el caso de que su industria petroquímica vuelva a ser nuevamente objeto de bombardeos. En África, en Mozambique, Maputo endurece las condiciones del sector de la minería y busca favorecer la industria local. El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, ha firmado una nueva ley que exige una participación estatal del 15% en todas las empresas mineras y prohíbe la exportación de productos minerales sin procesar o semiprocesados, salvo que cuenten con una autorización ministerial específica para favorecer su procesamiento local. Mozambique es el tercer mayor productor mundial de grafito, un material clave utilizado en baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Con esta norma, el país busca así reforzar el control sobre los recursos naturales del país a medida que crece la demanda global de materias para baterías. El objetivo declarado de la norma es fortalecer la gestión de los recursos estratégicos de Mozambique en defensa del interés nacional. Todavía se desconoce si esta regla se aplicará a los acuerdos mineros ya en marcha o si solo está dirigida a nuevas explotaciones. Con esta decisión, Mozambique se une a la creciente lista de países africanos que están reforzando el control sobre las exportaciones de sus materias primas para obtener un mayor beneficio de sus recursos y favorecer el desarrollo de las industrias locales de procesamiento. Terminamos este repaso informativo en la Unión Europea, concretamente en Dinamarca, donde Frederiksen ha logrado una nueva coalición. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, seguirá al frente del gobierno tras cerrar una coalición con 4 formaciones después de más de 2 meses de negociaciones
negociaciones, las más largas registradas en el país. El nuevo Ejecutivo reunirá a los socialdemócratas, el Partido Moderado, la Izquierda Verde y el Partido Social Liberal. Aunque los socialdemócratas ganaron las elecciones de marzo, obtuvieron su peor resultado desde 1903 y la coalición solo suma 82 de los 179 escaños, por lo que necesitará apoyos externos, especialmente de la izquierda. Frederiksen inicia así un tercer mandato con menos margen parlamentario, pero reforzada por su perfil europeísta, su apoyo a Ucrania y su firmeza ante las presiones de Donald Trump sobre Groenlandia. Su nuevo gobierno promete una Dinamarca más verde y segura, mantener una política migratoria estricta e incorporar medidas reclamadas por la izquierda como más controles sobre la ganadería intensiva, protección de los recursos hídricos y avances en bienestar animal. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.